¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Muchas mujeres de blanco hoy. Sí, Mirá vos. Primavera. Buenas noches, señora. Hola, señor, ¿cómo Siempre la va? más canchera, ¿cómo le va? ¿Bien? Mirá qué linda que Sí, está. siempre está linda. ¿Eh? Sí. Déjense de tomar el pelo. No, Oh, está linda, no. de verdad. Es de verdad. No sé, Buenas no me noches. Gracias por acompañarnos. Así arrancamos. Gracias por estar ahí. El gran programa tenemos por delante con lo que pasa con lo que pasa con nuestra Argentina amada, querida, lo que pasa también en el mundo. Todo se debate apasionadamente en Intratables por América. ¿Saben cuál es el secreto? No dijera, no públicamente, que no ponían las manos en el fuego por debido, contesta con una carta. Habla de muchas cosas, pero termina con una frase hablando con esta, ¿no? Con esta indirecta hacia el expresidente, hablando de poner las manos en el fuego. ¿Quién pondría las manos en el fuego por quién, no? Moni, ¿tenés las manos quemadas vos o no? No. La verdad es que no sé qué se puede agregar. La realidad es que le soltaron la mano. Le soltaron totalmente la mano. Lo hizo Cristina en ese momento que dijo lo que dijo. Lo hicieron todos los legisladores que no bajaron a defenderlo, a presentar batalla por un hombre que fue el arquitecto de una modalidad que ahora está objetada como una suerte de administración fraudulenta y que por eso está detenido. Moni, pero el tema de poner las manos en el fuego por alguien coincide con esto, que uno las pone por uno mismo, por los seres más cercanos, más directos. Es una figura, Sí, pero se pero supone por que debido, uno debe sí. confiar en las personas en las que le ha delegado, si se está refiriendo a Cristina, y creo que no hay duda de que es eso, uno debe confiar en la persona o respaldar a la persona a la que le ha delegado una tarea tan encumbrada como la que tuvo debido. De eso se trata. Ahora, si después va a hablar, no va a hablar, si arrepentido o no arrepentido, no sé. Acá hay mucha expectativa de que él dé alguna información que traslade responsabilidad hacia arriba. Entiendo que ahí está puesta la ¿Y expectativa de crees todo que este fue un debate. gesto esa frase final? ¿Fue un gesto, un llamado de atención? ¿La de él? Sí. No lo sé, no lo conozco tanto. De todas maneras, tiene muchas razones para encontrarse dolido y sentido porque lo han dejado librado a su suerte. Y él se referencia y se ampara en la figura de Néstor Kirchner, que se supone que fue el gran armador de esa arquitectura que ejecutó debido. Sí, el último párrafo cita a Kirchner, pero también termina con esta frase, ¿no? Hablando acerca de poner las manos en el fuego no por alguien y hablando de las manos. Habla de Cristina, Manos no limpias. la Habla de nombra, Cristina, pero obviamente. por Mucha eso carta, el gran ¿no? interrogante, a mí me Mucha parece carta. que Debido lleva ¿cuántos días en Y prisión? son 5 días, 5 preso días. y 2 cartas. Por eso, en 5 días ya escribió 2 cartas. A mí me parece que es un gesto simbólico que no tiene que ver con las leyes argentinas, porque ya hemos dicho muchas veces que la ley del arrepentido no funciona y además Debido ya prácticamente es su propio techo. Como decías vos el otro día, Santiago, está a 3 años de una eventual domiciliaria, pero acá es simplemente ver que Debido tiene una actitud muy vinculada con la necesidad de exponer públicamente lo que está pasando. Entonces uno se pregunta qué nombres podrían aparecer en eventuales otras cartas, porque no nos olvidemos que de los negocios de Debido, los que por lo menos están investigados en el Lavallato, en Odebrecht, tirás de un piolín en el que sale Carlos Wagner, que era el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, también sale IEXA de Ángelo Calcaterra, sale Benito Roggio, sale BTU, salen todas las empresas que fueron contratistas en distintas obras, fundamentalmente en las 2 investigadas, que es Paraná de las Palmas, que es el saneamiento de la planta potabilizadora de AISA, y el soterramiento del Sarmiento. Entonces la pregunta es ya, no si lo haría por algún beneficio jurídico personal, porque probablemente no lo obtenga, pero sí porque hay detrás de esta carta una evidente necesidad de, bueno, cierto justiciamiento. Sí, igual uno tiene la sensación de que... Sí, a mí me parece que es más direccionado a Cristina y hacia Para los mí suyos totalmente. que hacia los empresarios, porque la verdad es que, bueno, sí, los empresarios son parte del problema, sin lugar a dudas, y él tiene toda esa información, la hemos dicho varias veces, pero él ejecutó un modus operandi, un proyecto, una cosa que estaba estructurada. Por eso Y de hecho están todos, su segunda línea, están todos detenidos. Igual el tema es el siguiente, uno después de ver esta foto piensa que cualquier cosa puede llegar a pasar. Es decir, después de uno de los hombres más poderosos de la Argentina, preso, uno ya espera, digamos, que pueda llegar a caer el Pero, que tenga a que ver, caer. ¿quién faltaría caer? ¿Cristina? No, mucha gente, creo yo. No Sí. sé, eso lo va a decir la justicia, pero digamos, si Debido es parte de este sistema corrupto, no es el único. Graciela, buenas noches. Hola. No, yo escuchaba, volvía las manos en el fuego. No es una cuestión de manos en el fuego de nadie. Es control de gestión. Cuando uno tiene ministros
por algo son aquellas personas que uno elige, en quienes confía. Lo menos que puede hacer es control de gestión. Yo creo que aquí, y otra vez ya lo dije acá, se construyó desde la política y como una forma de construcción del poder, una avenida de dos manos que era el favor político y la coima, con la consecuencia de que la coima le saca a la gente calidad de vida, porque va al lugar donde no debería estar y se saca del Estado. Y la otra cuestión es que quien paga coima para hacer rutas, para hacer lo que sea que tenga que ver con la obra pública, de algún lado recupera ese dinero. Y normalmente lo recupera de la calidad de material. Entonces no es de extrañar que después la obra hecha se resquebrajen las paredes o pasen dos autos y haya un pozo. Sí, Diego. Son dos cosas por separado que estamos hablando, al menos en este tema de debido. Por un lado, la declaración de Cristina Fernández de Kirchner sobre poner las manos en el fuego o no. Por otro lado, la situación de debido, propiamente dicha, que todos, las personas de buena fe, y que yo tal vez el que menos sepa, pero todos los que son acá de derecho, hay abogados y todos sabemos que está preso por una cuestión más puntual de indicar y de persecución que de legalidad, porque hay una presunción de inocencia hasta tanto la justicia diga lo contrario. Riesgo de fuga e interferencia no existe, es un tipo hiperconocido. Perdón. Hasta ahora él se presentó cuando lo han solicitado, es una cuestión de revanchismo, como dijo Ernesto Tenenbaum el otro día acá, de ir contra los que no opinan de la misma forma. Entonces, creemos que una vez más la justicia, si es con este criterio, va a meter presos a todos y puede tardar años en decir si es culpable o inocente y van a estar todos presos por antojo cuando hubo otros tantos que no lo hicieron. Es una cuestión selectiva. Igual no Puede estar recortemos lo que dijo Tenenbaum, porque no, Tenenbaum dijo... perdón, Claro, y lo último, no y lo de estoy tan Cristina, segura que... no poner las manos en el ¿qué dijo fuego. Tenenbaum? Lo dijimos No sé. 1000 veces. Si ¿Qué hubiese dijo dicho, Tenenbaum? pongo las manos en el fuego por debido, hubiese sido muy criticada. No las puso y estuvo correcta la... No, yo coincido, la frase. uno las manos en el fuego lo puede poner por uno y está bien que Fíjate acá, Santiago, pregunta acá quién pone manos en el fuego por todos otra pensamos persona. lo mismo. Por favor, el tema es el siguiente, lo podría haber salvado en ese momento. Podría haber dicho que fue un funcionario de excelencia, que puede tener sus cosas. No, pero le preguntaron, ¿poné las manos en el fuego por debido? No, pero no, fue ¿Sabés qué determinante, pasa? sí. Respondió lo A ver, que me tenía que escuché. Pero lo que está sí- bien, sí. vos podés responder lo que vas a Lo podría haber responder, salvado. y de otra manera, Sí. muy elegantemente, porque fue tu ministro durante 8 años. Bueno, Claro, el pero problema que tenés No es que seamos cuando tan- la persona Sí, que manejó, la sí, persona que manejó el elegante. transporte en la Argentina terminó con condena. La persona que manejó las viviendas en la Argentina está preso tirando bolsos. La persona que manejó los contratos con vialidad está preso y, si pones la mano en el fuego, lo más probable es que te quemes, ¿eh? Lo más probable es que te quemes. De cualquier manera, me hubiese gustado ver con este ahínco que se defiende, que debido quede libre hasta que la condena lo lleve efectivamente a prisión, que se hubiese hecho lo mismo con todos los presos que hay en la Argentina, porque en la Argentina hay 53% de presos sin condena. Entonces, me parece que a debido... La justicia tiene que cambiar claramente. Estamos obviando un la reforma de dato. la En los justicia últimos necesaria. días se conoció de que un empleado del nivel medio hacia abajo le ordenaron mandar a quemar unos papeles en Río Turbio, deshacerse de unos papeles y él los sustrajo y se los entregó al nuevo interventor. Entonces, ojo, que la destrucción de pruebas es posible y que gente que aparentemente es muy honorable, en tren de salvar su propia situación, mandaría a destruir pruebas si que tiene está poder. preso por eso, Entonces, A ver. no estemos tan Sí. seguros. Un minuto, ya voy, sí. Freddy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es cierto lo que se dice aquí. Técnicamente hay dos razones para ponerlo preso, pero también es una facultad discrecional del juez con determinados elementos. Primero, eso es lo que hay que decir. Una, la posibilidad de fuga, que efectivamente no existía porque siempre estuvo a derecho, siempre se presentó. Obvio. Pero la otra que sí hay duda razonable, y el juez puede interpretarlo de ese modo, es que puede obstruir la marcha de la investigación. Con la destrucción de pruebas, es un hombre que ha sido extremadamente poderoso, que ha gozado de una enorme confianza durante mucho tiempo, que ha tenido un poder omnímodo, digamos, sobre muchas cosas, y está este antecedente que citaba Mónica de manera muy reciente. Por lo tanto, dentro de las facultades que el juez tiene, es como que obró derecho. Yo haría una observación con lo que dijo Pichetto, que por ahí se les pasó, pero Pichetto apuntó a Cristina, no a Sí, Debido. sí. Pichetto dijo, el área
ese área no era un área que controlaba Devido. Se refiere a la tragedia de Once, se refiere a la causa en la que está imputado por la tragedia de Once. Él lo exime a Pichetto. Santi. Apuntó directamente a Cristina Fernández. Sí, Mariano, por favor. No, que hay mucho temor en el sector empresario de que hable Devido, porque pensá en Brasil, que el empresario más poderoso de Brasil, Marcelo Odebrecht, está en la cárcel. O sea, vendría a ser como una especie de Paolo Roca acá. Entonces, hay mucho temor en el sector empresario que Devido pueda llegar a hablar. No solo en el caso de Cristina, sino también, digo, porque siempre que hay alguien que recibe coimas, del otro lado hay alguien que paga las coimas. Entonces, digo, todo el sector empresario está ahí siguiendo cada detalle. Y la pregunta que yo le hago a mucha gente que viene acá, muchos periodistas, es la siguiente. Con un sistema que funciona de manera corrupta, vos tenés una empresa que con 500 empleados que hacen cordones para veredas. Terminás arreglando. Claro, se terminás porque acá han arreglando. arreglado todas las Y que además claro. no había otra forma de Ahí que vos está, hagas o te vas del negocio. país. Objetivamente, yo creo que si Devido cuenta, todas las empresas no son solo las constructoras. Recordemos que él manejaba muchas áreas. Manejaba energía, manejaba petróleo. O sea, si es por empresario, no nos queda un empresario libre acá, salvo el almacén de la esquina. Porque el sistema estaba hecho para que termines arreglando de Pero una son manera u cómplices, digo, otra. los empresarios son Ok, cómplices. pero, Sí, Mariano, pero el sistema nos era cambia así. la vida que vos digas, uy, Rogio, a mí no me mueve un pelo. A mí, sabés que me molesta que quienes manejan lo público, nuestros dineros en un país con Que vos votás. 32% Sí, nos de estamos- pobres, que los elegimos nosotros y que los distinguimos nosotros, nos roben O sea, todo vos el no te tiempo. jode que los empresarios sean No, corruptos. no, por supuesto No, que no, los que no, no, Es que no tiene que Santiago, llegar ahí. perdón. Es que no tiene que llegar Los ahí. Nos empresarios- estamos olvidando Sí, de perdón, algo. déjame Algunos de los completar algo. empresarios que No, recibieron... esa era la visión que veíamos. Pero perdón, perdón. Lloré. No, voy, chicos, Santiago, no, porque si no se perdón. que esto que hacemos, Lloré. el tema es de Josecito López, ¿qué empresario le puso la plata? No, No. el funcionario votado por el pueblo que tiene que representar los intereses del pueblo es él. Él es el que tiene que evitar hacer negocios con el empresario corrupto. Pero lo que ya Nunca pasó- tiene que llegar ahí. Déjame que Sí, aclare algo, que Santiago, porque yo si no... creo que el Tierra, a ver si empresario no, cuando- pero Un minuto, dice- Moni, sí. déjame completar algo porque si no queda al aire cualquier cosa. Yo no estoy defendiendo a ningún empresario, Diego. No parece. A mí no me molesta que ningún empresario vaya preso porque a mí, gracias a Dios, no me paga ninguno. Te tiene tengo- que indignar, ¿no? Es que no te tiene que molestar. pero ¿sabés que te tiene que indignar a vos? Sí. Que tu ex jefa política esté Sí. involucrada en tantos casos de corrupción. Que Hola, Devido y el esté tuyo. involucrado en tantos... Yo no tengo ninguno ¿De qué como bandera vos, yo no hablás? conozco ¿De qué para bandera nada. Pero levantás? vos no podés comparar, Diego. No, Vos mucho sabés que peor tenés que Macri, hacer. por Antes de hablar supuesto. de un empresario, vos tenés que pedir justicia, de verdad, por toda esta gente que se robó un país. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros Por eso, votamos... a los empresarios los nosotros perdonás. votamos Tu postura política. es que choren, que no pasa nada. No me cambies las Me importa lo que palabras. yo voto. Yo no Que estoy los empresarios no se defendiendo a estafen. ningún Listo, empresario. está Estoy perfecto. diciendo que como argentino, como ciudadano que voto... No, hay que reclamar quiero- todo, Pablo. No, pero quiero Bueno, la primera un empresario responsabilidad... que se vista- Perdón, por parte de los políticos. Ustedes, para justificar la otra parte, que es la que les duele... Bien que y la Lázaro les- Báez te y les indigna, y es molesta, empresario. Bien que te indigna empiezan a Lázaro, nombrar pero claro. empresarios. Socio, Yo no, a estaría ver. preocupado, no por los empresarios que van a nombrar Devido, que realmente me importa un bledo. Yo estaría preocupado porque este hombre, que estaba acostumbrado a vivir como vivimos nosotros, pero multiplicado por Involucra 100, a la familia está Macri. en un lugar que es realmente indigno, no tiene libertad, comparte un pabellón de Morondanga con otros presos, se le acabó todo. Entonces Sí. puede hablar, Un puede minuto, hablar. sí. Senadora. A ver, primero, Kirchner es Devido, Kirchner es Cristina, o sea, es todo lo mismo. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué esperamos que nos diga Devido? Si es lo mismo, son la cúpula del poder que ha armado un sistema mafioso en la Argentina. Entonces, cuando vos armas todos los sistemas para que se pueda robar, después es fácil que vos le eches la culpa al que vos quieras. Pero acá no hubo transparencia, hubo, por el contrario, desde el propio Estado, toda una matriz de corrupción que llevó a lo que se llegó en la Argentina. Entonces, él es máximo responsable y es claro que le duele que ahora su jefa, su mentora y parte integrante de su clan hoy día lo esté tratando de desconocer. Que Máximo, a quien conoce desde los 7 años, porque esto es mucho más de 12 años, todo lo anterior que venían desde Santa Cruz, no haya sido capaz de bajar ni siquiera a defenderlo. Eso es lo que pasa. ¿Qué más queremos que hable? ¿De Cristina? Sí, es lo mismo, Doctora absolutamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me pondría poética con este tema. Yo me imagino un lecho, Cristina, Devido y una frazada corta. Van a empezar a tirar la frazada a ver quién queda destapado. Esta para mí es la mejor representación. Y todavía de los dos no sabemos quién es el jefe de la banda. No, sí, sí. Porque en realidad todo indicaría
que si bien Cristina, recién decían los funcionarios son electos, no, los funcionarios son elegidos por los presidentes. O sea que la responsabilidad mayor la tiene la expresidente. Y bueno, pero no, cuando su esposo- vota a ese candidato, no, a ese presidente. vota, claro. o- Y el presidente elige su empodera al gabinete. presidente para que, claro, y, bueno. y elige su... Por lo tanto, hay una responsabilidad, Sí, ajá. por supuesto, política innegable de la presidenta. Ahora, todavía tengo dudas quién es el jefe de los dos. Si es Cristina o es Debido. ¿Y usted qué piensa? Yo creo que puede ser Debido. Yo ¿El creo jefe que de puede ser Cristina? Debido, porque yo supongo que Debido tiene más información que Cristina. Más allá de que creo que Cristina sea jefe. debería estar a lo mejor Hoy no hay en la misma situación, en la misma ubicación que Debido, debería estar detenida en un país normal. A ver, Creo que piensa a en mí lo me mismo. parece- Sí, no, Perdón, lo mismo. Santiago, hoy en ese ámbito no hay jefe. Y este es el lío. Son Así socios. es. Porque no hay jefe, todos tiran Solo, para todos lados. Ahora. Hay una derrota política muy importante. La gente votó, más allá de que un 30 y tanto % haya votado por Cristina en la provincia de Buenos Aires, votó basta. Y entonces no hay en este momento, a mi criterio, jefe o no jefe, en esto que estamos hablando, que es un episodio delictivo, o por lo menos fuertemente sospechado con razón de delictivo, y no quisiera olvidarme de un hecho que se comentó y bueno, se tomó como verdadero cuando Debido quiso renunciar y que Cristina le dijo: vos de acá te vas muerto. Preso o con las O patas para preso. adelante. Bueno, Preso, sí. preso o con las para patas para adelante. Digamos, más elegante. O preso o muerto. Mira, Es decir, Sí. había motivos para acusar con destapar, porque era el acuerdo. Y el acuerdo, como bien dice, senadora, perdón, sí. ¿tu nombre? Silvia. Silvia. Silvia, ya venía de antes, cuando sorpresivamente Kirchner ganó, si ustedes se acuerdan, recogió toda su primera línea, de lo que era la primera línea de Santa Cruz, que había gobernado 12 años. Jaime Y Debido venía con ellos, como él mismo lo destaca. Claro, no está Kirchner para dar cuentas, ni para que le pida a nadie cuenta. Ahora, atraviesa a Cristina y se refugia en Kirchner, pero está diciendo: ella me traicionó. Sí. No, Clarita. yo creo que el arquitecto de este sistema no es Debido, sino Néstor Kirchner. traicionan. Y hay una famosa frase de un gran político francés, Richelieu, que decía que en política, a la larga, la traición es una cuestión de tiempo. Yo creo que Cristina y Máximo traicionaron a Debido. Debido se sintió traicionado, tiene esa carta, pero para todos nosotros, a mí lo que me impacta es que Cristina no se hace cargo de Debido y Debido no se hace cargo de su gestión. Y en el medio queda la gente, queda 11, queda un sistema energético que es un desastre. Debido administró un plan Marshall, 145.000 millones de dólares. Ese plan Marshall sirvió para levantar a Alemania después de la guerra. Miren cómo estamos nosotros. Sí, Liliana. Claramente Debido en esa carta, para mí lo que está mostrando es... Vos lo conocías mucho a él. Sí, Mm. yo hablé mucho, realmente era uno de los pocos funcionarios que uno podía hablar. Yo tuve mucho acceso con él. Reconozco que yo diría que es con el que más hablaba, además porque cubro esos temas. El problema es que yo creo que Debido se siente traicionado. Él creía firmemente, vos hablabas con él y él te decía que estaba revolucionando la matriz energética y vos mirabas y decías: ¿de qué me está hablando? Y le preguntaba: ¿pero por qué estamos subsidiando a los altos recursos con que eso es una bomba que va a estallar? No, estamos invirtiendo. O sea, realmente él estaba convencido, más allá de los negocios que hacía, que él trabajaba para un sistema, para un modelo, que ese modelo fue impulsado por Néstor Kirchner y luego por Cristina. Apenas Cristina asume, ella lo ralea, pero realmente lo quiso echar, quiso que se vaya. Después descubrió que no podía irse, que es distinto, y lo soportó, lo tuvo que aguantar. ¿Por qué? Porque él tenía
todo lo que Néstor le indicó en cuadernitos, porque no había sistemas Bueno, pero vos lo informáticos. podías cortar. Supongamos que Cristina tuvo la oportunidad histórica, cuando asumió, de cortar con toda la corrupción del marido. Olvídate. Bueno, la siguió. No, siguió. yo pensaba, No conocía. pensaba que es peligroso hablar de, insiste Cristina, insiste Debido respecto a que no hay Estado de Derecho. Y la verdad que podemos discutir que hay, en algunos casos, como el chico de Nicolás que terminó detenido por un tuit que estaba haciendo una canción de cancha y qué sé yo, me parece que hay como en algunos momentos desfasaje hacia el Estado policial que podemos discutir. Pero la verdad que lo corrijo a Gustavo, hay más del 75% de los 75.000 presos, según la fuente de la Procuración Penitenciaria, que están en prisión preventiva en la República Argentina. La mayoría son jóvenes, pobres y del conurbano bonaerense. Y me parece irresponsable de personas que tienen los mejores abogados, tienen una situación de privilegio, porque si vos vas a la villa de Devoto, tenés que dormir con un puñal atrás porque entras ladrón y salís asesino para que no te maten ahí adentro. Entonces digo, tiene privilegios, tiene un pabellón exclusivo para ellos, seguramente tendrán acceso a estudiar, seguramente tendrán acceso a algunos cursos, seguramente tendrán acceso más fácil a sus visitas, sus familiares tendrán mucha más facilidad para llegar a visitarlos, no como un montón de detenidos que por ahí están en cárceles federales como Rawson, Salta y son de la provincia de Buenos Aires y no pueden ir. Una pregunta Entonces, fácil. me parece que Pará, y vos sos abogado también. Los honorarios de esos abogados son en dólares. Fortuna. ¿Cómo hace un político con un sueldo promedio de 10, 100 mil pesos para pagarle a un abogado de esos que para sentarse a hablar debe ser esa plata? Primero no lo sé, y te sumo otra cosa. Debido hasta que lo detuvieron, tenía un auto en donde se bajaba del lado del acompañante, o sea que alguien lo manejaba. Y era un auto bueno, digamos, no era un Fiat 600, era un Toyota, bueno, no quiero decir marca, pero quiero decir autos buenos. Entonces digo, ¿quién banca eso? ¿Quién banca la nafta de ese auto, la patente de ese auto? O sea, ¿cómo es? Porque eso, los abogados, entonces... Pero el problema no es esos son detalles. Pero quiero... Chicos, vamos a ordenarnos. Sí. Pagamos los argentinos las rutas que no nos dejaron, las casas que no hicieron, las cloacas, el agua que no tiene la gente. Esa es la que paga los honorarios de los señores que lo decían No, digo, está bien, todos queremos como argentinos llegar a la verdad del grueso, de lo que es, digo, ya ponernos a analizar quién paga una patente, en qué auto llega. ¿Por qué nos indignamos de eso, pero no nos indignamos de otras cosas? Me molesta la doble moral. Para algunas cosas tan puntillosas y tan detallistas y para otros Lo que me parece importante, tomando lo que dijo Mónica Frade, o estamos ante una presidenta que fue la cúspide de un poder corrupto, o estamos ante la presidenta más ingenua de la historia. Claro, porque lo que vos estás planteando es, teníamos en el país una presidenta que era la líder política de un movimiento gigantesco que no se daba cuenta de nada de lo que pasaba por debajo de ella. Parece un poco naif pensarlo desde ese lugar. Mira, quiero decir algo porque estaban hablando recién de las responsabilidades empresarias, la coima, el pago de coima. Me parece que acá estamos perdiendo de vista algo. Eso no importa, Mónica, eso no Espera, déjame hablar. Yo voy a enfocar después, vos opinás y decís lo que quieras y los chicos también. A mí me parece que acá estamos perdiendo de vista que quienes han investigado la trama del poder en estos años han descubierto que la trama de la corrupción no era me pagás una coima para hacer tarota, sino que se asociaban. Se asociaban. A ver, Lázaro Báez no es un empresario que pagó una coima, es un socio, no, eso es no un es muñeco que construyeron para apoderarse Mónica, eso del negocio. no es un empresario. Es una asociación ilícita. Eso no es un empresario, eso es una Bueno, por eso persona... te digo, esto es parte de un proyecto y de un Era un armado. testaferro, Y como él, hay Queda muy varios que difícil eran catalogar, más ¿no? socios, Quién sí, que eran quién no. más socios que empresarios que pagaban coima. Esto no quita responsabilidad. Los empresarios, que los hay en este país y muchos que para poder seguir con su negocio tenemos un presidente pagaron empresario, coima. de hecho, pero no le Eso importa. sí, yo no digo que están exentos de culpa, pero digo, miremos bien porque el formato no de la tiene que corrupción importar. en esta etapa tuvo un upgrade en relación a los anteriores. Acá no se iba por el Diego, acá se iba por el negocio entero. El poder político se asoció. No era el Diego, era el 15. Bueno. Sí, para empezar a hablar. Por Sí, favor. Rubén. Digo, el sistema legal argentino
Debido siempre supo en qué se metió y Cristina también. Habría que retrotraerse al funcionamiento de la bicameral de lavado de dinero cuando estábamos recién empezando a ver a dónde habían ido los fondos de Santa Cruz. Y les puedo asegurar que Cristina sabía muy bien lo que pasaba con todo ya en ese momento. Y Debido también. Y Debido siempre supo cómo los Kirchner trataron a su gente. Que en realidad lo trataban más como personal de servicio que como funcionarios. Así que siempre supo que la traición estaba a la vuelta de la puerta en el momento en que conviniera que saliera de escena. Ahora, digo, para calmar un poco expectativas, ojo que el sistema legal argentino tampoco va a permitir darle suficientes incentivos para que Debido hable. Porque estamos hablando específicamente de este tema de qué cantidad de tiemblan los empresarios. Sí, los empresarios están temblando, pero la verdad que si llaman los empresarios, sus abogados le van a decir, mira, es medio difícil que Debido le pongan una cámara y empiece a denunciar gente. Primero, porque no hay incentivos legales. Segundo, va a quedar, si no habla, los delitos van a quedar siempre en este largo proceso de juzgamiento. Recordemos que con apoyo de este gobierno, porque no están apurándolo, no hay ley de decomiso votada, por lo tanto, puede seguir siendo negocio el tema de que no terminen descubriéndome a un delincuente en todo lo que se metió. Entonces, no esperemos que acá vaya a haber un lavallato, porque la ley de Brasil no tiene nada que ver con la nuestra. Los arrepentidos no son premiados. Mira, yo tengo estuve escuchando, digamos, todas las opiniones, y primero me parece que el sistema corrupto es permitido por el estatismo berreta, digamos. Es el estatismo berreta el que crea las ventanillas para que luego el sistema pueda producir el enriquecimiento del funcionario y eventualmente el favor del empresario. Pero el rol del empresario no existiría si no existiera la ventanilla generada por el estatismo berreta. El segundo punto que a mí me gustaría, en cuanto se discutió aquí la pirámide, digamos, la verticalidad del mando, yo en ese punto tengo una teoría, digamos, acá se habla de asociación ilícita como si un conjunto de personas, dándose cuenta de repente que están en el Estado y pueden aprovechar esa situación, se empiezan a hacer millonarias. Mi visión es contraria. Yo creo que esta es una banda que se formó primero, hace muchísimos años, hace 30 años, que tomó los hábitos de la política, el ropaje de la política, se infiltró en la política disfrazada de política y de allí tuvo acceso a botines que, obviamente, siendo una banda operando en el sector privado, no hubiera tenido acceso ni aunque afanara los 25 bancos más grandes del país. Entonces me parece que la situación es inversa. No es que la banda se dio cuenta de repente que estaba ante una fortuna y se hizo banda. No, era una banda, se disfrazó de político y llegó a un lugar que le iba a dar un botín inalcanzable desde otro lugar. Hablando de botines, vamos a ver qué pasa con la República Argentina y con la economía, porque es cierto que la economía está... hay números que preocupan y mucho, ¿no? Duhovne habló de todo esto. ¿Qué pasa con la economía de la República Argentina hacia un futuro cercano? ¿Cómo está hoy y hacia dónde vamos? Ya